Sesión. Bueno, el primer tema que nos corresponde para este curso de narrativas de ficción en géneros populares es del género policíaco y la literatura fantástica. Es decir, básicamente nos vamos a circunscribir a lo que tiene que ver con las historias de crímenes. El género policíaco como tal es un nombre muy amplio para referirse a una literatura en específico. Y en este caso también tendríamos que hacer una distinción. Literatura policíaca no es lo mismo que género negro. ¿Por qué sucede esto? ¿Cuáles son las diferencias? Vaya, si bien es cierto que literatura policíaca y género negro, de nuevo, no van a ser lo mismo, sí hay que tomar en cuenta que ambos comparten el hecho de que hay un acto criminal que va a desempeñar o a desarrollar toda la historia, pero tendríamos que hacer algunos matices que son importantes para ver la diferencia entre ambos. En primero, la literatura policíaca se va a estar circunscribiendo a cuento y novela, por eso es literatura, ¿no? En el caso del género negro, vamos a hablar no solo de literatura, sino también de cómic, de cine y de televisión. E incluso podemos integrar aquí a los videojuegos, tal y como ya se los había mencionado anteriormente. Hablar de videojuegos que sean de género negro, pues dependerá mucho de la finalidad que se tenga, pero no podemos negar que existen. Por otro lado, en la literatura policíaca, el enfoque siempre va a ser la ley contra el crimen, en tanto que en el género negro, el enfoque es el crimen por sí mismo. Nos interesa saber qué es lo que está sucediendo con este crimen. En el caso de la literatura policíaca, la figura clave es el detective, en tanto que en el género negro, la figura clave o las figuras clave son varias. Sí, el detective, pero también pueden ser el criminal o la víctima. E incluso podemos hablar, por ejemplo, del aparato de justicia en el cual está la historia, ¿no? ¿Dónde se desarrolla la historia? El aparato de justicia, que puede ser, por ejemplo, la Suprema Corte, todo lo que tenga que ver con los jueces, la policía, los abogados, etcétera, ¿no? En la literatura policíaca, el misterio que se nos está contando es muy importante para el desarrollo. En cambio, en el género negro, lo que importa es la tensión que nos puede generar por sobre el misterio. Es decir, aquí el misterio sí es necesario para que se desarrolle la historia, pero más importante que descubrir quién lo hizo y por qué lo hizo, es esa sensación que está generando el narrador para que sintamos el peso de lo que significa estar perseguido o simplemente no saber la respuesta de algo, ¿no? Como sea, los crímenes por sí mismos no los vamos a considerar como algo novedoso en la literatura. Es decir, el misterio que nos interesa alrededor de ellos, de los crímenes, sí es importante en el siglo XIX, pero no quiere decir que antes no hubiera literatura en la cual no se hablara de crímenes. Podemos mencionar dos casos muy concretos. Por un lado, El Conde de Montecristo, que esta es una novela sobre cómo se inculpa a un inocente, en tanto que Los Miserables sí nos está presentando el crimen que comete Jean Valjean y que desencadena todas sus desventuras a lo largo de pues, una obra extensísima como es esta, la de Víctor Hugo. Pero, de nuevo, lo que importa aquí es primero el misterio y luego la tensión que genera ese misterio. Y entonces ahí es donde nos damos cuenta que en el siglo XIX es donde puede apreciarse el interés que se tiene por el misterio que nos presenta la historia. Con Edgar Allan Poe es que se va a iniciar como tal la literatura policíaca y es más o menos eh, coincidente entre muchos teóricos y críticos literarios que es Edgar Allan Poe el que inicia la literatura policíaca tal y como la conocemos actualmente. Esto se puede ver reflejado en los tres cuentos que tienen que leer para el foro de reforzamiento. Los crímenes de la calle Morgue o los asesinatos de la calle Morgue, la carta robada y el misterio de Marie Roget. Cualquiera de esos tres cuentos nos ayuda a darnos cuenta, vale la expresión,
que el objetivo que se tiene en estas historias eh, es resolver un caso en el que el investigador, digamos que es como una especie de doctor, trata de encontrar una cura para esa herida que tiene el paciente. El paciente puede ser tanto la sociedad como la víctima por sí misma, como los familiares de la víctima. Y la herida que se causó es el crimen por sí mismo. Entonces lo que hace el detective, pues es buscar por todos lados quién causó la herida y cómo sanarla, ¿no? Por otro lado, la literatura policíaca, ya en un término mucho más teórico, digamos que tiene dos grandes vertientes. Una se conoce como la novela enigma, también llamada novela de habitación cerrada, y por el otro lado tenemos el hard-boiled. Vamos a ver en qué consiste cada uno de ellos. La novela enigma, que esto es muy importante que lo sepan, no necesariamente es una novela, puede ser considerado también un cuento, por ejemplo. La novela enigma es esta historia en la que se comete un crimen que parece es prácticamente perfecto o es considerado perfecto, porque no parece haber una solución a él. Es decir, el problema que nos están presentando en la novela Enigma no dejó ninguna huella, no dejó ningún indicio, no hay forma de que el culpable haya podido entrar o salir, y entonces pareciera que lo único que queda es elaborar el funeral de la víctima o que el crimen pues quede sin resolver. Justamente allí es que entra nuestro detective, porque resulta que esta habitación cerrada no lo es para quien resulta ser lo suficientemente bueno para la deducción y para la observación. En la novela Enigma, entonces, vamos a tener un detective que va a poseer muchas características sobresalientes que lo van a hacer el mejor investigador en su ramo. ¿Cuáles son estas características? Primero, es un personaje muy observador. Se da cuenta de esos detalles que parecieran pasan desapercibidos para el promedio de los seres humanos, ¿no? Él tiene una capacidad de observación muy amplia y puede notar cositas que no cualquiera pudiera hacer, ¿no? Segundo, es alguien detallista. Detallista en el sentido de que no va a dejar pasar por alto cualquier cosa que esté. Pensemos en una habitación cerrada. Nosotros entramos y efectivamente pensamos, aquí nadie pudo haber cometido un asesinato porque la puerta estaba cerrada por dentro y la ventana tenía un seguro que solo se puede abrir desde adentro. Pero el detective, como es muy detallista, va a estar fijándose en cada uno de los rincones de la habitación para saber qué es lo que pudo haber sucedido o cómo es que el criminal pudo haber ingresado y que nadie se diera cuenta. Es detallista en el sentido de que también esas cosas muy pequeñitas las logra amalgamar o relacionar de tal suerte que llegue a la deducción que es necesaria para resolver el crimen. Es también alguien muy calculador, porque en las más de las ocasiones lo que va a intentar es atrapar al criminal y para ello tiene que tenderle una trampa. Y para tender esa trampa necesita saber muy bien cuáles van a ser los movimientos, los tiempos, los lugares en los que se van a encontrar los involucrados de la trampa para dar con el criminal. O bien, lo único que podría hacer en este caso es saber con lujo de detalle cuáles son algunas dimensiones que tengan los objetos, las habitaciones y demás, ¿no? Por todo esto, podemos decir también que el detective de la novela Enigma es un personaje muy inteligente. Quizás su intelecto es lo más apreciado que tenga él como persona y sea lo que más valore de sí mismo. Por esa misma razón suele ser que el detective de novela Enigma
es caracterizado como alguien educado. Educado en dos sentidos, que es muy cortés, que es alguien que siempre va a estar voluntarioso y dispuesto a ayudar a los demás, pero también es alguien que conoce de muchas cosas. Conoce de literatura o de artes en general, de filosofía, de ciencias, de leyes, etcétera, y por ello todo este conocimiento lo aprovecha para siempre llegar a la solución más factible posible. Y algo que también lo caracteriza es que es un personaje justo, en el sentido de que va a estar trabajando muy cercanamente con la ley para que el criminal reciba el castigo que se merece. No es un personaje que quiera trabajar al margen de la ley, sino que está dispuesto a colaborar con la ley, tanto como sea posible. El detective clásico, el detective de la novela Enigma, pues requiere también de un compañero. Y casi siempre este compañero es el narrador de la historia. Por lo tanto, podemos decir que el narrador en las historias de Enigma, en la novela Enigma, es un narrador intradiegético, ¿vale? Aquí lo importante es que nosotros, que vamos a estar ocupando el papel de ese ayudante, podemos estar más involucrados en la narración. Y aquí lo importante también es que esa perspectiva que nos está dando el compañero del detective nos facilita entender todas estas características. Si lo hiciera el mismo detective, probablemente no alcanzaríamos a ver todos esos rasgos que les acabo de mencionar. Por el contrario, que nos lo diga un tercero que está muy cerca de él, ayuda a que lo podamos apreciar en toda su gloria, ¿no? Y que veamos lo valioso que es como investigador. Auguste Dupin, entonces, va a ser considerado el arquetipo del detective clásico, pero si bien es cierto que Auguste Dupin es ese personaje que le está dando el, pues, el molde a los detectives que aparecerán más adelante, es hasta que aparece Sherlock Holmes, el personaje que crea Sir Arthur Conan Doyle, que las características se potencian. De hecho, cuando les hablaba del detective clásico, estoy casi seguro que todos pensaron en Sherlock Holmes, ¿no? Porque cumple con todas esas características, pero hay algunas que están todavía más desarrolladas. Por ejemplo, el intelecto o la capacidad de observación. Y de igual manera, resulta que Sherlock Holmes se termina convirtiendo en una especie de puente porque va a romper con algunos de estos rasgos para que más adelante pueda surgir otro tipo de detective y ahorita lo estaremos viendo, ¿vale? No sé si hasta estos momentos quieran preguntar algo, si todo está quedando claro, si hay algo que necesiten que repita o podemos continuar. ¿Todo bien? Callen ahora o callen para siempre, todo bien, todo en orden, todo claro. Muy bien, muchas gracias. Bueno, continuamos entonces hablando sobre el detective de la novela Enigma. Pensemos en otro detective que podría ser considerado como un detective clásico, pero que también ya está rompiendo con algunos esquemas de esa figura que nos presenta Edgar Allan Poe. Bueno, Hércules Poirot, un detective que crea Agatha Christie, eh, es un personaje que también está respondiendo a muchos de estos rasgos. Quizá la novela en la que más destaca, no la más famosa, pero sí en la que más destaca como detective, es la novela El asesinato de Roger Ackroyd. Si no han leído esta novela, yo se las recomiendo ampliamente. De verdad, búsquenla. Y yo un poco porque pues estoy acostumbrado al género, me gusta bastante, ya más o menos intuía hacia dónde se dirigía el final. Pero si no son asiduos lectores de este tipo de textos o, o, o no están acostumbrados a los misterios, la verdad es que el final de esta novela les va a causar mucha sorpresa. De verdad, búsquenla si es que les interesa. Eh, yo creo que
no les va a hacer pasar un mal rato, ¿vale? Y es una novela también que se acaba muy rápido. Yo creo que en 2, 3 días la tienen leída por completo. Bueno, este es otro detective y también funge como este puente entre el otro género o la otra vertiente del género que estamos revisando. Pero bueno, antes de que veamos cómo cambia la novela Enigma más adelante, ¿qué es lo que sucede con este subgénero? La novela Enigma lo que quiere hacer es presentar un reto que sea intelectual para el lector. Digamos que lo que está haciendo esta novela es presentarnos diferentes piezas, como en un rompecabezas. Y obviamente en un rompecabezas las piezas o están volteadas o están todas desordenadas y nuestro deber es voltearlas para ver exactamente qué es lo que tienen encima y juntarlas en el orden correspondiente para saber quién lo realizó. Entonces, las piezas pueden ser personajes o pueden ser también algunos objetos o indicios o incluso lugares. Y entonces, ¿por qué se trata de un reto? Porque nosotros debemos estar recordando todos esos detalles para que conforme nos acerquemos al final de la historia, ya sepamos quién fue el criminal y cómo realizó todo este acto. Si cuando llegamos no logramos descifrar el misterio, entonces puede que hayan sucedido dos cosas. La primera, que no somos tan buenos detectives como pensábamos, o la segunda, que el final es algo que no tiene sentido porque está mal construida la historia. Y en ese caso, entonces podemos decir que la novela es un fracaso. Si por el contrario, todas estas pistas no las alcanzamos a juntar adecuadamente, es entonces que viene la sorpresa y que nosotros decimos, claro, ¿cómo es que no vimos esa parte? ¿Cómo no me acordé de ello? ¿Cómo es que no tomé en cuenta ese detallito que era tan importante? Bueno, pero la novela Enigma, que surge en el siglo XIX, poco a poco empieza a perder fuerza. Y es entonces que a principios del siglo XX aparece en Estados Unidos la otra vertiente que les había mencionado, el hardboiled. Y esta es una vertiente que también va a ser muy bien recibida y que al mismo tiempo va a convertirse en un elemento cultural muy importante para el siglo XX. ¿En qué consiste el hardboiled? Bueno, resulta que en Estados Unidos, en esta primera etapa del género, estamos hablando de mediados de la década de los 20, principio de la década de los 30, Estados Unidos estaba en una situación contextual bastante difícil. Y ya sobre todo para cuando está en los principios de los años 30, que recordemos el contexto es el de la Gran Depresión, la sociedad estadounidense entra en bancarrota. Bancarrota socialmente hablando y también económicamente, ¿no? Pero esta bancarrota lo que hace es exponer la peor cara de la sociedad. Por lo tanto, lo que hacen los autores del Hard Boiled es retratar una sociedad en la que la injusticia y la violencia son el pan de cada día. Y ahí es donde pueden meter al detective, porque a sabiendas de que hay injusticia y violencia, necesitan a alguien que traiga calma y que traiga justicia. El problema es que no es un detective como el que aparecía en la novela Enigma. Sucede que el crimen que se perpetra en este tipo de historias es un asesinato. Casi siempre es un asesinato. También puede ser un secuestro, puede ser un robo, una aparición, pero casi siempre va a ser un asesinato. Y este detective, que ahora no es perteneciente a la policía, sino que puede ser un detective privado, puede ser un policía, puede ser un periodista, puede ser un abogado, puede ser un forense, cualquiera de esas figuras puede fungir como detective, como el investigador, pues, tiene como tarea encontrar al responsable. Y para ello, lo único que le queda es turistear por la ciudad en busca de pistas, testigos y sospechosos. De tal suerte que cuando ya haya terminado todo este paseo, sepa más o menos cómo se resuelve el crimen. La situación aquí también es que el detective del Hardboiled
no cumple con las características que habíamos visto del de novela Enigma. Primero porque se encuentra en un escenario que es muy diferente al que aparecía en la novela Enigma. Aquí el ambiente es citadino, pero es una ciudad muy, muy resquebrajada, muy maltratada. Hay una decadencia socioeconómica, hay muchas zonas que son peligrosas, ya sea calles, ya sean barrios, ya sean, por ejemplo, algunos centros nocturnos, etcétera. También hay muchos guetos a los que nuestro investigador tiene que ingresar para ver si ahí encuentra algo que le ayude a resolver el crimen. Y también se enfrenta con el consumismo y los vicios, eh, que él mismo puede ser parte de ello, ¿no? Entonces, lo que sucede con nuestro investigador es que va a ver que estos hechos no se pueden resolver a la luz del día, sino que tiene que esperar a que en la noche, cuando el crimen suele ser más intenso, pues para ver si tiene más suerte en la búsqueda de las respuestas que necesita. Y por otro lado, resulta que Raymond Chandler escribe en El simple arte de matar, un texto que les envié por correo, por cierto, las características que lo van a estar distanciando de ese detective clásico. Chandler dice que el detective de la novela de Hardboiled es un tipo común y corriente y por lo tanto va a tener muchos más defectos que virtudes. Por ejemplo, es un detective autodidacta. Aprende en las calles o aprende con un curso por correspondencia o aprende de pura observación. El caso es que no tiene el talento para resolver los crímenes como sucedía con el detective clásico. También es un personaje muy hosco, muy grosero, un personaje que no suele llevarse bien con los demás. Si decíamos que el detective clásico era educado, en este caso es alguien que va a ser muy mal encarado la mayoría de las ocasiones, que te va a tratar casi casi con la punta del pie, o que va a ser muy rudo al momento de tratar pues con la víctima o con aquel que esté solicitando sus servicios. También suele ser un vicioso, específicamente un alcohólico, un dipsómano. Eh, Les decía, en la ciudad se ven reflejados los vicios de la gente, pues lo mismo va a pasar con nuestro detective. Como es un tipo común y corriente, no es de extrañar que fume, que beba o que ingiera cualquier otro tipo de sustancias. Incluso podría ser ludópata, por ejemplo, ¿no? O también podría tener una afición hacia el sexo que a veces pues es difícil que le permita trabajar adecuadamente. Es un personaje también muy violento, o sea, ya lo habíamos visto con Osco, pero en este caso es un tipo tan violento que no le teme meterse a los golpes cuando es necesario o utilizar las armas para amedrentar a aquel que le pueda dar alguna pista o bien para defenderse en caso de ser necesario. Y por eso mismo también se trata de un personaje muy solitario. A diferencia del detective clásico que tenía un compañero, el detective del Hardboiled no le gusta que alguien lo vaya acompañando, ni siquiera para que le sirva como alguien que aclare su mente y pueda despejar sus dudas. A él le gusta más bien trabajar por su cuenta y es parte también de su personalidad. Puede ser que esté separado, puede que esté divorciado, que nunca haya tenido pareja o que a lo mejor haya tenido familia pero decidió abandonarla, ¿no? A ver, aquí en el chat. Buenas tardes, Cristian. Gracias por unirte. Seguimos con las características del detective del Hardboiled. Ya casi terminamos. Otra de sus características es que se trata de un personaje muy desconfiado. No solo sabe que el aparato de justicia de la ciudad está corrompido, sino que no, no sabe a quién brindarle todos sus secretos. Y por eso es que también llega a ser tan solitario, porque es tan desconfiado que no sabe a quién unirse o con quién podría estar para resolver sus problemas. No solo el misterio que lo atañe, sino problemas personales que requieran
pues la intervención de alguien más. Y esta última característica se puede expresar muy bien, así como lo pongo entre comillas. El detective es tan desconfiado, el detective del hardboiled es tan desconfiado de todo, que por eso dice que no siempre lo legal es justo y no siempre lo justo legal. Lo que está diciéndonos es que lo legal no puede traerle justicia o paz a la víctima y que lo justo a lo mejor se sale de esas leyes que tiene el Estado, o sea, la sociedad que lo ha impuesto. Por eso les decía, es un tipo violento. Si en ese caso requiere que la justicia termine con la vida del criminal, él no dudaría en hacerlo, porque sabe que eso sí es lo justo. Si lo justo implica que tiene que romper la ley, entonces lo va a hacer. Por eso es que tampoco trabaja con la policía. Bien, en el hardball lo que importa va a ser siempre la crítica a la sociedad contemporánea. Esta sociedad que, a pesar de que ya abandonamos esos años 20 del siglo XX, todavía dejó algunos resabios que se pueden apreciar hoy en día, sobre todo, por ejemplo, en la sociedad latinoamericana. Sucede entonces que el hardboiled no le interesa tanto el misterio, sino exponer vicios, exponer corruptelas, exponer la violencia que se vive en la sociedad, ¿no? Digamos que es una especie de literatura de denuncia, ¿no? Y en ese sentido, pues tampoco tiene miedo de ir en contra del Estado, el Estado como institución, pues. Entonces, podemos decir que en este caso, la novela de Hardboiled o las historias de Hardboiled, lo que hacen es presentar una tragedia en la que la catarsis, es decir, este desahogo que va a tener la víctima, solo se consigue cuando se alcanza la justicia. Y nuevamente, la justicia no siempre va a ser legal. Si hay que romper la ley para que la víctima tenga justicia y por lo tanto ya consiga la paz, el detective está dispuesto a hacerlo, no importa lo que le cueste, ¿vale? Y el hardboiled se convierte también en una influencia muy importante para el cine. De hecho, lo podemos ver, por ejemplo, en el film noir, esta tendencia que existió durante los años 40 y 50, en la que era frecuente encontrar la estructura y los tropos de este género, pero que además estilizó al hardboiled, como que lo hizo un poco más elegante y estuvo añadiendo también algunos otros elementos que posteriormente también se añadieron, por ejemplo, a la literatura que nosotros conocemos, ¿no? Bien, en ese sentido, también podemos ver que el género negro, ya en su totalidad, abarca más que únicamente resolver un caso. Y es ahí donde podemos encontrar otro tipo de narraciones en el cual, por ejemplo, es el punto de vista del asesino, o bien el punto de vista de la víctima, o incluso puede que tengamos adaptaciones que se hagan de la literatura policíaca a otros medios, justamente porque el género negro es muy amplio y permite que tengamos diferentes pues perspectivas y formas de jugar con el género. De hecho, hablando justamente de ello, un personaje que representa a la perfección las dos vertientes del género negro, es decir, la novela Enigma y el hardboiled, lo podemos encontrar con Batman. Batman es calificado como el mejor detective del mundo porque utiliza mucho el raciocinio, la lógica, su inteligencia, su cultura para resolver crímenes. Y de hecho, a pesar de ese estilo tan cursi que tenía el Batman de los 60, recordarán, si es que lo llegaron a ver en algún momento, que lo importante era resolver el misterio a partir de todas las pistas que le iban dejando los villanos, más allá de las escenas de acción. Pero hay otro Batman que suele aparecer mucho en los cómics e incluso en las últimas películas, que le gusta más bien resolver los problemas a partir de la intimidación, a partir de la violencia, y aunque tenga que romper la ley en algunas ocasiones, lo va a hacer porque le importa la justicia. Entonces, este es un personaje que, insisto,
Se ha ajustado también al género negro, que por ello, eh, pues puede representar a cualquiera de las dos vertientes que acabamos de revisar en esta primera unidad. Vamos a ver también otros ejemplos rápidamente de detectives. Por ejemplo, en este caso, el Doctor House. El Doctor House es una especie de detective de novela enigma, aunque rescata algunas características del detective de Hard Boiled. Primero, porque a él lo que le interesa es el misterio. Y pareciera además que ese misterio es imposible de resolver. Siempre le llegan los casos médicos más extraños para que él encuentre la cura, ¿no? Pero se trata también de un tipo hosco, vicioso, muy solitario, que además parece que siempre está aprendiendo por cuenta propia, ¿no? Son algunas características de ambos géneros que podemos apreciar en esta figura detectivesca. No es un detective como tal, sino podríamos decirle más bien figura detectivesca. Por otro lado, tenemos también a estos dos personajes, Elliot Stabler y Olivia Benson, que podríamos decir también llegan a ser personajes que rescatan algunas de las características del detective clásico, pero más bien pertenecen al hardboiled. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, no son personajes que resulten desagradables o que tengan muchos problemas a la vista, lo que hacen siempre es irse a las partes más difíciles de la ciudad para hablar con los criminales o incluso resolver los problemas con violencia si es que ello fuera necesario. Pero eso no quiere decir que sean tipos comunes y corrientes. Digo, pertenecen a la élite de la policía de Estados Unidos y son muy buenos cuando se trata de resolver los crímenes que parecen difíciles de tener una solución. Por último, otra figura televisiva que también es un detective, en este caso sí pertenece a la policía, es el detective Adrian Monk de la serie homónima Monk, que este sí es un personaje que representa al detective clásico. El detective clásico aquí es muy inteligente, muy observador, detallista y tiene una cultura tan amplia que le permite encontrar la forma en que las piezas encajen sin mayores dificultades, ¿vale? En la película de Búsqueda Implacable, pregunta Fernanda, el personaje principal cubre el perfil de detective, sí, y sería un detective de hard boiled, porque a pesar de que es bastante bueno con sus deducciones, lo que más le importa es resolver todo a la de ya y tener todo bajo control, ¿no? No importa tampoco si tiene que romper la ley o tiene que llegar a la violencia. La literatura policíaca en México, ya para finalizar el día de hoy, podemos hablar de dos novelas que inician el género aquí en México: Ensayo de un crimen de Rodolfo Usigli y El complot mongol de Rafael Bernal. Eh, yo creo que las dos las podemos circunscribir dentro de el hard boiled, aunque la que se apega más al hard boiled sería El complot mongol. Y probablemente el autor más prolífico de literatura policíaca en México sea Paco Ignacio Taibo II, cuyos personajes, Héctor Velasco Aranshine y Olga Lavanderos, sí cumplen con este arquetipo del detective de hard boiled, pero mexicanizados. En el caso, por ejemplo, de Velasco Arán, este es un sujeto que, aparte de violento, también llega a ser muy sarcástico, a veces un tanto bromista y obviamente muy alburero, y que en ese mismo sentido también está Olga Lavanderos. Pero también habría que hablar de esta novela de Enrique Serna que se llama El miedo a los animales, donde un caso de homicidio hace que choquen el poder judicial y las élites intelectuales. Esta es una de mis novelas favoritas, la verdad. Yo les recomiendo mucho que la busquen porque además cumple a la perfección con lo que responde a las dos vertientes del género. Tiene elementos de novela enigma y tiene elementos de hard boy. Bueno, Boogie el aceitoso también puede ser un personaje que entre en el hard boiled. Es un personaje que más bien representa a los sicarios y es un vicioso por completo, aunque dependerá también de la historia que se nos presente, sí lo podríamos considerar como tal un detective. Y bueno, ya para cerrar nuestra sesión del día de hoy, como les había prometido, aquí unas 3 propuestas para su actividad integradora, bueno, para la experiencia de aprendizaje de la unidad 6. Las propuestas son las siguientes. Un detective entra a su despacho y encuentra un cadáver. Esa es la premisa. Ustedes desarrollan la historia. Por otro lado,
una mujer investiga la desaparición de su amante, una presidenta municipal. Aquí ya podremos ver que puede irse por el camino del hard boiled. Y finalmente, un hombre se despierta en un vagón del metro que está abandonado y ve su retrato en el periódico, pues lo acusan de homicidio. Aquí, digamos que la víctima al mismo tiempo es detective, de acuerdo con esta premisa. De nuevo, no tienen que elegir a fuerzas una de estas tres, pero si les despierta una idea para construir su propio cuento, bienvenido sea. Utilícenlo y ojalá que les quede el trabajo que ustedes quieran entregar. Ya si de plano no les interesó el género negro, pues esperémonos a los siguientes modelos que estaremos revisando en las próximas semanas, a ver si alguna de estas propuestas también les puede ser de utilidad. ¿Tienen alguna duda o comentario hasta estos momentos? ¿Algo que quieran decir? Si no, ya para finalizar por completo nuestra sesión del día de hoy. ¿Algo que agregar, que preguntar? ¿Todo bien? Todo bien, maestro. Muy bien, muchas gracias por tu comentario. Fernando también dice que todo bien. Ujú. Todo bien, Montserrat, perfecto. Olga, muchas gracias. Adonis, ¿en el proyecto solo puede ser literatura o también películas o series? No, nada más puede ser literatura. En este caso sí es importante que nada más sea literatura porque es una antología literaria lo que se les está solicitando, ¿vale? Bueno, si tienen alguna otra duda, por favor, no se la queden, mándenmela ya sea por el mensajero de la plataforma o por correo electrónico. También está el foro de dudas, pero yo sí les recomendaría que mejor aprovechen el correo electrónico porque es más rápido que les conteste por allí. En caso de que ustedes me manden un correo electrónico y pasen 24 horas sin que tengan una respuesta mía, vuelvan a enviármelo para que siga, para insistir en ese punto, ¿no? La idea es que nunca se queden con ningún tipo de duda y que todas sean resueltas en tiempo y forma. Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar nuestra sesión, nuestra primera sesión de este curso. Les agradezco muchísimo la paciencia que tuvieron el día de hoy, que hayan aguantado también que nos extendiéramos tanto. Y pues eso va a ser todo en esta ocasión. Ya la próxima vez espero que no tengamos esos inconvenientes. Que pasen una excelente noche, que tengan mucho éxito en este inicio de semestre y nos vemos la próxima semana.